abogado, magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, docente de grado y posgrado, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Ambiente de la Nación, entre otros organismos. Codirector del Suplemento de Derecho Ambiental de la revista La Ley y codirector del área ambiental del Observatorio Jurídico Ambiental de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es autor de varios libros sobre la materia ambiental. Doctor, si le parece, les damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludo a las autoridades, a los senadores. Para mí es un orgullo como profesor de Derecho Ambiental, pero también de Derecho Constitucional, estar hablando ante el Senado. Así que bueno, quería expresarles esto y además que la preocupación sobre el tema me ha sido muy grata, así que bueno, espero poder contarles algunas de las cuestiones que se vienen trabajando en la doctrina respecto a este tema y a los proyectos que han sido girados. En principio, quería dividir mi exposición en 4 partes. La primera es el diagnóstico, la segunda, avanzar respecto a los aspectos del bien jurídico, la tercera, las formas que asume la tipificación en materia penal ambiental, y luego algunos temas específicos que podemos revisar de los proyectos que se han girado. Primero, el diagnóstico. Es importante saber que en el derecho comparado la regulación penal ambiental existe en todo el mundo. Es decir, si uno revisa, en algunos casos por mandato constitucional, en otros por decisión del legislador, existen. En Alemania, por ejemplo, el Código Penal tiene un capítulo 29 referido al ambiente. En España existe un capítulo del título 16 referido al ambiente, otro referido a flora y fauna. En Brasil existe una ley que regula delitos ambientales, la 9605. Es decir, en el derecho comparado, hasta incluso en la Comunidad Europea, existe una directiva referida a este tema, es decir, que abarca a todos los países y sugiere la tipificación de delitos ambientales, la 2008/99. Es un tema que el mundo lo tiene tipificado, Estados Unidos, es decir, todos los países. ¿Cuál es el estado en la Argentina de esto? Bueno, en la Argentina el ambiente no recibe tipificación penal porque los únicos artículos que podrían aplicar a una tipificación penal no lo hacen de manera autónoma sobre el ambiente, sino que lo hacen de manera indirecta a través de tipos penales que protegen el ambiente y la salud pública, excepto algunos casos como la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico, que sí tiene algunos tipos penales. Pero el diagnóstico en la Argentina es que no estamos teniendo un derecho penal ambiental ni siquiera de máxima o de mínima intervención, es decir, es inexistente el derecho penal ambiental en la Argentina. Estamos hablando de una materia que no tiene regulación. Y sí, por eso es tan importante tener en consideración este aspecto, este diagnóstico, al momento de tratar este tema. ¿Cuál es el bien jurídico y cuál es el estado de regulación para poder llegar a una tipificación de delitos ambientales? Bueno, nuestra Constitución regula el ambiente en el artículo 41, sin mencionar que debe haber una regulación penal al respecto, esto a diferencia de Brasil o España, por ejemplo, pero sin embargo existe un artículo que refiere al derecho de los habitantes al ambiente. Por lo tanto, el bien jurídico existe y lo que hace falta es una decisión del legislador de avanzar en una regulación que desarrolle ese bien jurídico y ese derecho al ambiente en el marco del derecho penal. ¿Sí? En esto la Argentina no tiene todavía un avance al respecto, pero sin embargo, las escuelas de derecho penal argentino tienen antecedentes con la voluntad y la intención de regularlo. Todas las escuelas, diría yo, porque el anteproyecto
2006 y el anteproyecto 2014 incluían títulos ambientales y el proyecto 2019 lo incluyó también. Así que estamos hablando de casi, podríamos hablarse de un consenso de la academia o de las diferentes escuelas, ¿no? ¿Cuáles serían, y ahora voy a ir a la tercera parte, cuáles serían las formas que puede asumir la tipificación? A mí me gustaría sugerir alguna modalidad para ordenar el modo en que se pueden regular los artículos en los cuales se tipifiquen delitos vinculados al ambiente. Y estos podrían tener básicamente tres partes. Una primera parte en donde se haga referencia a la regulación administrativa, una revisión a la regulación administrativa. Ahí la tipificación lo que va a hacer es hablar de quién, incumpliendo una norma administrativa, en incumplimiento de las leyes que reglamenten, esa parte de todos los artículos que uno conoce, es importante porque desde el punto de vista de la política criminal y de la política ambiental va a empujar a que el derecho administrativo se empiece a cumplimentar, a tener un enforcement más fuerte que hoy carece el derecho ambiental, las leyes vigentes carecen de bastante aplicación. Entonces, la tipificación de conductas y la dependencia del cumplimiento de la norma administrativa puede llegar a tener un resultado también en otras áreas de cumplimiento de normativa ambiental, ¿sí? El segundo punto de los artículos que tipifiquen conductas en materia penal ambiental es las acciones, las conductas que están alcanzadas. Y en esto yo me permito sugerir que las conductas que se tipifiquen sean conductas que sean limpias de resultado, porque este ha sido el problema que ha tenido el derecho penal hoy vigente. Por ejemplo, la ley de residuos peligrosos, el artículo 55, es un artículo que en las conductas que tipifica ya tiene implícito el resultado de alterar el ambiente. Dice, el que envenenare, adulterare o contaminare, y después esas conductas, como ustedes lo pueden percibir, ya tienen prevista la alteración, porque envenenar, adulterar, contaminar, ya tiene previsto un resultado en la acción, agregan que sea de modo peligroso para la salud. Y eso ha hecho que este tipo de tipificaciones sean de muy compleja probanza en las causas judiciales. Entonces, lo mejor es tener conductas que no sean resultativas respecto al bien jurídico, es decir, que sean emisiones, vertidos, vibraciones, excavaciones, aterramientos, inyecciones, depósitos, emisión de radiaciones, ruidos, desmonte de bosque, caza, pero que estén evitando el resultado. Y no es que yo no quiera que haya resultado, lo que digo es que después tiene que haber una tercera parte en los tipos penales en donde aparezca el resultado. Y ahí, en cada uno de los tipos penales que se vaya a tipificar, decidir por política criminal, yo sugiero, para algunos establecer resultados más graves y para otros establecer resultados menos graves. Digo, resultados más graves son cuando uno dice que esa emisión, vertido, vibración, puede, bien grave, decir que provoque un daño grave al ambiente. Una gradiente menor sería que provoque daño al ambiente. Una gradiente menor sería que provoque daño, peligro, que ponga en peligro el ambiente, peligro que es de manera concreta, por principio de lesividad, la tendencia es a que las conductas que se tipifiquen en el Código Penal tengan algún resultado disvalioso respecto al bien jurídico ambiente, que es el que nuclea todo el título. Por lo tanto, se requiere algún tipo de resultado, pero podría, en algunos casos muy específicos, establecerse algunas conductas en las cuales la mera ejecución de la acción, es decir, delitos de acción, conduzca a la tipificación del delito. Es decir, hablar de quien caza una especie protegida y sin atarlo a que produzca un daño al ambiente, pero son los casos más excepcionales en los cuales se debe utilizar esta figura, porque allí el legislador está presumiendo que la conducta es la que pone en peligro o que daña el ambiente. Esas figuras son figuras muy excepcionales, sobre todo si afincamos en una idea de derecho penal de mínima intervención, que es la que yo creo que debe tener el derecho penal argentino, ¿no? Así que
esa es mi sugerencia respecto a las formas de tipificación. Y después verificar agravantes para los casos en los cuales se ponga en peligro la salud humana, para cuando se utilicen sustancias tóxicas que estén prohibidas por las normas, cuando la región quede inhabilitada para ser habitada, cuando se afecten migraciones de especies, todos esos tipos de agravantes, es interesante también tipificarlos, pero no como la figura básica, sino agregados. Eh, Algunas cuestiones, leyendo los proyectos que se giraron, me pareció importante resaltar. Me ha parecido sumamente interesante y auspicioso que aparece en consonancia con el 329 del Código Penal Español la prevaricación específica, es decir, cuando quienes llevan adelante determinadas conductas son funcionarios públicos. También me pareció bueno algún proyecto que mencionaba a la persona jurídica. También había algún proyecto que refería a otros tipos de penas, como las reparaciones o la recomposición del ambiente. Eso también es muy interesante que se tenga en consideración al momento de hacer la tipificación. Es muy importante que las conductas, para evitar que las causas judiciales no lleguen a condena y que estos delitos, esta tipificación de acciones tengan el resultado para las acciones más graves, es muy importante que las acciones que se tipifiquen sean muy específicas, porque en el derecho penal no se puede utilizar la analogía, entonces no se pueden traer conductas parecidas para tipificar algo. Por ejemplo, arrojar contaminante no se puede aplicar para bosques, es decir, tiene que ser talar el bosque, es decir, las acciones tienen que ser muy específicas, por eso es que sugiero que se utilicen tipos, los tipos que sean necesarios, es decir, si fueran varios, no es problemático, pero que haya varios tipos donde aparezcan específicas las acciones referidas a los diferentes microbienes. El ambiente es un macrobien que se compone de microbienes como la flora, la fauna, el agua, el aire, los ecosistemas. Entonces, para cada uno de ellos puede haber necesidad de tipificar acciones o conductas específicas. Entonces es importante ser pulcro en las acciones que se utilizan en las tipificaciones. Y otra cuestión, es importante no olvidarse de tipificar los delitos vinculados con patrimonio cultural que están en la ley 25.743, y hoy por la Constitución argentina el ambiente también incluye el patrimonio cultural, el segundo párrafo del artículo 41, y es importante también tipificar los delitos vinculados al maltrato animal. También es importante discutir las penas. Estas conductas, mi sugerencia final, pensando en un derecho penal de mínima intervención, es decir, aplicado para las conductas más graves, que hoy el ambiente no las penaliza, pero quedando para ser activado en esas conductas más graves, bueno, para esas conductas tenga previstas penas también disuasorias, porque el derecho penal cumple un rol de prevención futura para que no queden las personas en el futuro con la posibilidad de seleccionar cuándo hacen algo o cuándo lo dejan de hacer en detrimento del ambiente. Así que les agradezco el espacio, espero haber sido de alguna utilidad y quedo aguardando los comentarios o las preguntas. Muy bien, muchas gracias.